Paso recién una red de Zoom y ya tengo todo listo para empezar. Hoy yo te pido que confíes de nuevo. Vuelve a tirar con la esperanza de ayer. Estoy contigo y te prometo abundancia. Deja todo por mi amor. Ven y sígueme. En tus palabras echaré mis redes. Vuelve a tirar con la esperanza de ayer. Tú me llamaste, Señor, por mi nombre. Y solo a ti, Señor, Señor. Ven y sígueme. Bueno, vamos a comenzar como primera medida, los que no habíamos visto anteriormente, que el jueves algunas personas se comunicaron con nosotros para preguntarnos algunas cosas, estuvimos ahí reunidos un rato, pero bueno, ahora también tenemos otro montón de amigos y amigas que hemos visto el otro día. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña presentación muy cortita, ya que los invito a leer las que han hecho en el campus, que son mucho más interesantes. Por ahí faltará alguna foto, pero ya iremos mejorando para que el resto pueda conocer las caras de cada uno, ¿no? Pero bueno, voy a aprovechar, sí, a darle la palabra a Luisito, mi coequiper, porque bueno, él tiene otra reunión más hoy, que también debería estar yo, pero bueno, estamos mezclados hoy, así que Luisito, todo tuyo. Gracias, Jorge, y hola a todos. Estas cosas locas que tiene la semana de tener solamente 5 días y 5 noches para reunirse y que se suman todas las cosas, eh, quiero compartir con ustedes la enorme alegría de integrar este equipo para acompañarlos en lo que se pueda con esta aventura y compartir también y contar con sus oraciones, porque también esta semana, de hecho mañana, arranca la cuarta, quinta corte de Pedro y Magdalena, que es la experiencia para comisionados, comisionadas que estamos dictando en la escuela universitaria y que esta vez me toca hacerlo por primera vez como responsable de la experiencia, así que también es todo nuevo. Jorge sabe muy bien todos los pormenores que hay detrás del telón para habilitar gente, para coordinar que todo esté bien y tenemos reunión dentro de un ratito, así que por lo menos quería asomarme, saludarlos, saludarlas y desearles lo mejor y que realmente estoy a disposición para acompañarnos en todo lo que pueda hacer y que sepan que cuentan con mis oraciones también, ¿sí? Yo creo que sabernos unidos en la oración en el Señor también nos va a hacer muy bien todo este camino, ¿sí? Así que vamos para adelante. Gracias, Jorge. A vos, Luisito, un gusto siempre que seamos esta pareja educativa que hemos conformado ya hace varios años y que continuamos con algunas locuras. Alguna más se nos va a ocurrir para adelante, siempre hay posibilidades. Bueno, tenemos algunos compañeros nuevos, me parece que el otro día no pudieron estar presentes, creo que David no estuvo, Ismael, Juliet no me acuerdo. Sí, me acuerdo que estaba Doncan, Irman, Fermín. Ana, ¿vos estuviste? No, estaba Rosa. Ana tampoco estuvo, me parece. No se pudo conectar. Así que bueno, solamente pedirles que digan, a todos, les voy a decir igual, que lo hagan todos, este, que se presenten su nombre y el lugar de donde vienen. Nada más, como para ir conociendo las caras con el nombre. Bien, arranco yo. Muy buenas noches, un placer saludarlos, conocerlos a todos. Mi nombre es David, yo soy de la ciudad de Villavicencio, en los llanos orientales de Colombia. Un saludo a todos. Bienvenido, David. Bien, buenas noches a los que los saludé. Mi nombre es Ana Pugliese, soy del grupo Scout Francisco Ramírez de Concordia Entre Ríos.
y es como la tercera vez que nos vemos en una cursada con Jorge y con Luis. Le pagamos para que nos haga propaganda, Ana, nosotros por eso la ponemos en todos los cursos y Eso. Buenas noches, yo soy Ismael, vivo en la ciudad de Calafate, en el sur de la Argentina. Pertenezco al grupo Scout Connect, el único grupo que hay acá en la ciudad. Así que bueno, también muy contento de participar. bienvenido, Ismael. Bueno, buenas noches. Soy Fermín Barbosa del Grupo Scout William Marcel de Paysandú, Uruguay. Bienvenido de vuelta, Fermín. Seguimos los uruguayos. Bueno, mi nombre es Duncan Contini, del mismo grupo que Fermín y de la misma ciudad, Paysandú, 380 kilómetros al sur de Montevideo. Y también soy el responsable de la Comisión Pastoral Scout Católica de Uruguay, que integra el movimiento Scout de Uruguay. Hola, Duncan, otra vez. ¿Quién más? Vamos. Quedan 2 o 3. Sí, bueno, soy Irma Serrano de Santiago del Estero, a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, es la zona 33. Así que, bueno, con ganas de dar, pero sobre todo de aprender. Hola, Irma, de nuevo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juliet. Soy de Villavicencio, Colombia, y pertenezco al grupo 1 Arcadian. Bienvenida, Juliet. Son mayoría de los de Villavicencio, parece. Entre Villavicencio y Paysandú se van peleando un Paysandú poquito. hay un empate técnico. Hay un empate técnico, claro. A ver que desempatar, hay que conseguir uno más. Bueno, la idea de este encuentro es hacer una suerte de, no de cierre, porque todavía están algunos y algunas trabajando en eso, de lo que es el módulo número 1, ¿sí? Que tiene que ver con los fundamentos del desarrollo espiritual dentro de la propuesta educativa del movimiento Scout. Vamos a recordar muy rápidamente, antes de hacer una reunioncita por grupo, digamos. Bueno, este era el título del módulo, ¿sí? Y la idea es partir justamente de tratar de comprender o pensar todos los que participamos, comprender lo mismo acerca de la centralidad que tiene la dimensión espiritual desde los orígenes mismos del movimiento Scout. Así que un poco este era el título que invitaba a leer, a debatir y bueno, y a trabajar al respecto. Desde el mismo origen, ¿sí? Baden-Powell planteó que la religión está en el movimiento Scout. Aquella pregunta que le hicieron en alguna conferencia, que le preguntaban dónde entraba el movimiento Scout, la religión en el movimiento Scout, y él tácitamente les decía que no entraba, que ya estaba ahí, ¿sí? Que era algo inmanente al movimiento Scout. Y también tratamos de ver en este módulo, y todavía lo seguimos viendo, los significantes que tienen estos conceptos como fe, espiritualidad y religión, que son distintos a los de las épocas de Baden-Powell. ¿Sí? En las épocas de Baden-Powell, fe, espiritualidad, religión, todo tenía que ver con lo mismo, todo significaba un poco lo mismo. Hoy han cambiado esos significantes y está bueno que nosotros los tengamos, los discutamos, le demos nuevo concepto para poder entender a las juventudes de hoy, en día que no son las mismas que en aquella Inglaterra victoriana de Baden-Powell, ¿no? Pero de una manera u otra, de alguna forma u otra, todo tiene que ver con la relación con Dios. Antes era más explícito, hoy es un poquito más complicado. La Iglesia Católica desde aquel momento ha reconocido, desde los años 20-30, las bondades del movimiento Scout respecto a
esto del desarrollo espiritual, podríamos decir hoy, y desde esos momentos comenzó a patrocinar las actividades educativas que hacemos los scouts. ¿Sí? Patrocinar las actividades no significa darte un lugar o permitirte hacer una colecta o una venta de empanadas en la puerta de la parroquia, sino que patrocina lo que vos haces porque está de acuerdo con lo que vos haces. Entonces, la Iglesia Católica está de acuerdo con la propuesta educativa del movimiento Scout, por eso patrocina. Eso se podrá después ver en cuanto a lugares y a otras opciones, pero básicamente tiene que ver con lo que hacemos y no con lo que pedimos o lo que necesitamos. Estos conceptos, bueno, por supuesto han ido evolucionando. Decimos, desde un primer paso en los orígenes del escultismo, con fe, espiritualidad, religión, que era todo unificado en la relación con Dios, y este apoyo de la Iglesia, que reconoce la educación en valores y patrocina nuestras actividades, entramos, como bien decíamos, en un nuevo milenio con necesidades de nuevas discusiones, con la necesidad de adaptarnos a nuevas realidades, ¿sí? Que son de ahora, que son distintas a las anteriores, y tienen mucho que ver con algo que decía Baden-Powell de la necesidad de ir ayornando el movimiento Scout. Siempre recuerdo una frase que la tiene escrita por ahí, calculo que en escultismo o en roverismo hacia el éxito, no me acuerdo ahora, en la cual le preguntaban incluso cuántos pibes, pibas, un educador, un dirigente scout en esa época podía acompañar. Y él decía que en aquel momento, ¿no? Que cualquier adulto ya adentrado en el movimiento Scout podía acompañar hasta 30 pibes y pibas porque él era capaz de acompañar unos 10 o 12 y nosotros éramos más jóvenes, teníamos más tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, esa aseveración de Baden-Powell hoy no es tan válida. Hoy sabemos que es muy complicado acompañar desde lo que nosotros pensamos como propuesta educativa a mucho más de 6, 7, 8 pibes, pibas, jóvenes, para poder entenderlos y hacer, sí, una realidad aquello que planteaba el fundador respecto de lo que teníamos que hacer para ser un buen educador, ¿no? Y una de esas cuestiones no solo era conocer las necesidades e intereses en general de los pibes, pibas, de los jóvenes de que vos estás acompañando o de tu época, sino también a cada uno en forma personal, ¿sí? Con sus necesidades e intereses que son distintas a la generalidad de la edad. Así que también es importante esta cuestión, ¿no? Por eso esta permanencia esencial que vamos manteniendo, este acuerdo entre nuestra Iglesia Católica y el movimiento Scout, ¿sí? No es otra cosa que un poco cerrar todo lo que venimos charlando en los que nos pasa por adentro, ¿no? Y el movimiento Scout sigue aportando a eso que a las personas les pasa por dentro y que muchas veces se castiga desde los medios de comunicación con esto del laicismo, de no necesitar de Dios, pero las cosas pasan, ¿sí? Somos personas y nos pasan cosas. Y esas cosas necesitan una respuesta, una búsqueda de esa respuesta. Eh, Les propusimos algunas lecturas, algunos recursos. Acá en la presentación hay dos de ellas, pero hay otras dos más. La primera era la Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout, que plantea, sí, justamente el propósito del movimiento Scout y, por sobre todo, los principios, ¿sí? Del movimiento Scout, que siguen siendo los mismos que el primer día. ¿Sí? Nuestros deberes para con Dios, para con los demás y para con nosotros mismos, planteando el primer deber, el deber para con Dios, como algo muy importante. Así que ahí queríamos rescatar un poquito de la Constitución Mundial. Después también este otro documento, el Movimiento Scout y el Desarrollo Espiritual, un documento que ya tiene 20 y pico de años, ¿sí? Pero que todavía mantiene ciertas características esenciales de donde se van apoyando cada una de las distintos documentos y escritos que se hicieron a posterior, como el de líneas directrices, que también lo van a encontrar dentro de la bibliografía, y que es un ayornamiento mucho más a la época de hace 2 o 3 años de este mismo documento. Y bueno, y después también la, un pequeño escrito que hice hace algunos años, justamente por estas capacitaciones que comenzábamos y también por lo que me movía por dentro
de tratar de responderme si la fe, la espiritualidad y la religión seguían significando lo mismo que en las épocas de Baden-Powell. Y por supuesto la respuesta no era la misma que en la época de Baden-Powell. Si bien en mi caso tienen relación, las tres tienen una relación con Dios y para todo el mundo también, de una manera u otra, igual hay que hacer comprender esta cuestión, ¿no? Entonces, es un escrito en el cual ponemos algunas ideas que fuimos trabajando a lo largo de estos años y que hemos manejado en algunos encuentros a nivel de la región Interamérica como para ir discutiendo, ¿no? Y después también está, por supuesto, la exhortación apostólica del Papa Francisco, Christus Vivit, sí que tiene que ver y que lo relacionamos mucho, lo empezamos a trabajar fuertemente en el foro de discusión. Las actividades que tenían entonces son ese foro de discusión, ¿sí? En el cual nos planteábamos qué entendemos por espiritualidad en el escultismo, de una manera u otra, y bueno, cuando esa vivencia scout se conectó con la fe, ¿sí? Y qué cosas veíamos nosotros por ahí en el movimiento scout, en nuestras actividades que plantearan esta cuestión. Y un poco el trabajo de campo tenía que ver con eso, la necesidad o la posibilidad de hacer alguna observación guiada de actividades scouts sin el ánimo de molestar en la actividad ni tampoco de preguntar ni de participar, simplemente observar, por supuesto pidiendo los permisos que corresponden, ¿no? Para tratar de identificar qué signos de dimensión espiritual podíamos ver en las actividades del grupo que teníamos la oportunidad de hacerlo. También puede ser a través de algún informe, simplemente alguna actividad, una guía de una actividad que te puedan prestar para vos leyéndola, tratar de ver, observar, identificar si hay algún rasgo de la dimensión espiritual. Y la otra actividad es este espacio que estamos viviendo ahora, este encuentro en línea. ¿Sí? Un poco tiene que ver con las tres actividades importantes de cada uno de los módulos de este seminario. Finalmente terminábamos con esta palabra que en definitiva tiene que ver, estaba en parte de alguna manera del foro, discutiéndolo, está en toda la exhortación apostólica de Francisco, ¿sí? Y un planteo que hacemos nosotros. Estamos convencidos de que Cristo vive en el movimiento Scout, ¿sí? Y bueno, la idea es, no es una pregunta para responder esta que está acá, sino ir respondiéndola, ir buscándole respuesta a qué signos de Cristo vivo descubro nosotros bueno, en mi camino personal como scout, pero también en lo que voy viendo en los grupos y en cada una de las acciones que llevamos adelante. Bueno, acá recordábamos que cada módulo tiene una duración aproximada de 2 semanas, pero siempre vamos atendiendo a las necesidades personales de cada uno de los participantes, cada uno de los alumnos. Bien. Esto era solamente como a título de introducción, ¿sí? Ahora la idea, fíjense bien cómo lo vamos a hacer, yo ahora los voy a mandar un par de grupitos, ¿sí? La consigna, ¿sí? Va a ser la siguiente, escúchenla bien. Cada uno de ustedes piense y elija un símbolo scout. No sé, el fuego, una brújula, la carpa, el pañuelo scout, la pañoleta, la promesa, no sé, lo que se les ocurra, un símbolo propio que a ustedes por alguna razón los mueva, ¿no? Que represente de alguna manera tu vivencia espiritual en el escultismo, ¿no? Y una vez que lo elijan, ¿sí? Dentro del grupo, lo van a compartir cada uno explicando 1 minuto, ¿sí? Para no extendernos en demasía, por qué elegiste, no sé, la brújula, que tiene que ver con tu vivencia espiritual dentro del movimiento Scout. Una vez que comparten todos, ¿sí? Los vamos a invitar a que puedan elegir entre todos uno, puede ser alguno de los que habían elegido alguno de los alumnos o puede ser otro, ¿sí? En función de lo que se escucha, digamos, que propone cada uno de ustedes. Esto es un poco como para ir de alguna manera conociéndonos un poquito más. ¿Se entiende la consigna? Sí. Seamos de diferentes lugares, todo siempre es el fuego. Si hay algo que siempre va a convocar Scout, el fuego. Sí, claro.
No, esto no y se pega con cinta. y alrededor de la presencia de Cristo, ¿no? Cristo presente en el fuego También, y como decía Ana, alrededor también de él, ¿no? Todos. tal cual. Te abandoné, Mincho, sin querer. Toqué algún cartel que tenía ahí y me sacó para afuera. Pero Era igual una estábamos dos del mismo, está bien, está bien. Está bien, está bien. Nos una mezclamos un poco. abundancia de orientales. Está bien. Sí, Bueno, ¿cómo les fue? ¿Coincidieron en Buenísimo. símbolos? ¿Eligieron distintos? Elegimos distintos, pero Eleg- yo estaba solo con dos chicas y le di la preferencia a ellas, mayoría 2-1. Te Terminé el ganaron. partido mal. Sí, me ganaron y yo me dejé ganar también. No, no, pero es un símbolo que no hay con qué darle, así que está. Bueno, que alguien nos cuente qué símbolos surgieron y cuál eligieron ustedes por qué, como equipo, ¿no? Bueno, ya que está, cuento del nuestro. Dale. Elegimos el fuego en el ah, equipo de los tres. Irma y Juliette habían elegido el fuego y yo había elegido la pañoleta. Ellas dos por la misma simbología de que el fuego es como la representación, ¿no? de la espiritualidad. Justo hablábamos que nosotros, no sé cómo serán los otros grupos, los otros países, nosotros cerramos nuestros fogones rezando la oración tomado de las manos. O sea, después de un fogón que estuvo por allá arriba y mucho sketch y danza y cuestión, terminamos de esa forma, en torno al fuego. Y la mayoría de las reflexiones son en torno al fuego. Entonces está. Yo particularmente he elegido la pañoleta porque fue donde descubrí una espiritualidad distinta a la que manejaba de antes, que yo vengo de una educación en colegio católico y siempre rodeado de cura y monja y cuestiones. Entonces, cuando entré a los Scout, opa, descubrí que ahí también había un Jesús y una espiritualidad y una oración distinta. Entonces, por eso elegí la pañoleta, pero nos quedamos con el fuego. Interesantes los dos símbolos, ¿no? ¿Y el otro grupo? Pues creo que eh, coincidimos en lo mismo, concluimos en el fuego, eh, porque tiene varias representaciones dentro del ocultismo. Lo primero que propusimos es que el fuego es un elemento que interioriza, que nos permite conversar con nosotros mismos, ¿sí? Tener ese encuentro con nosotros y además también convoca, crea comunidad, ¿sí? Crea unión, por ser hoguera, crea hogar y digamos que en eso estamos todos muy de acuerdo, a pesar de que tuvimos también muchas propuestas. Estaba la carpa por ser refugio, estuvo el bordón por crear esa historia, ese legado, esas vivencias de esas experiencias de cada scout. Em, pero pues el fuego es uno de los símbolos más fuertes que tenemos. Bien, sí, aparte todo lo que representa el fuego, ¿no? En cuanto a vida, el Espíritu Santo, que lo representamos siempre de la misma manera también, ¿no? Para los que creemos es algo muy, muy importante. Y como siempre, ¿no? Yo digo que el fuego atonta a los que estamos alrededor, quedamos como más dispuestos, este, obnubilados por ese fuego que no podemos dejar de ver, así que eso está bueno. Bueno, vamos a hacer un pequeño jueguito y después hacemos una presentación referida a los documentos que teníamos para leer. eh, y bueno, una propuesta y después atender algunas consultas
Yo este jueves no vamos a poder estar porque justo tenemos otra reunión también que surgió de última, ya tenía yo dispuesto, pero bueno, eh, tenemos un encuentro de jóvenes acá en la diócesis y justo pusieron ahí, no podían en otro momento y bueno, como los scouts somos los que más vamos al encuentro, sí o sí tengo que pegarme una vueltita por esa reunión. Así que vamos a tener algunas consultas también y finalmente hacemos un momentito, como hacemos siempre en estos encuentros, un momentito de oración como para poder despedirnos de alguna manera. Bueno, yo voy a poner en el chat, ¿sí? Todavía no lo puse, ¿eh? Van a recibir un link. Ese link los lleva a un jueguito, ¿sí? Un juego. Un juego como el pasapalabra, ¿vieron? ¿Lo conocen todos? Pasapalabra, rosco, etcétera, etcétera. No tiene todo el abecedario, son 10 letras nada más. Pero tienen poco tiempo para contestar, ¿eh? Porque se les corta y te la pasa al otro. A ver quién es capaz de lograr más puntos, ¿sí? Seguramente al inicio les va a pedir que pongan el nombre, ¿sí? Nombrarse de alguna manera. Con que pongan el nombre de pila ya está. No tienen que cargar ni bajar ninguna aplicación ni nada, simplemente participar del juego, comenzar y bueno, ahí empieza a correr el pasapalabra de alguna manera. Bueno, lo voy a poner, así lo pueden ver, ahí ya lo colgué, simplemente tienen que ingresar. Bueno, les cuento, mientras ya que ustedes me escuchan, al menos podemos compartir algo. Les voy a deber la presentación, después la cuelgo en el sistema y en el campus. Bueno, de los 4 documentos, dos que eran sugeridos y el otro que era eh, más obligatorio, digamos, ¿me siguen? Ahí me están escuchando, pero ven, los estoy viendo por teléfono. Así que se los voy a tener que contar. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Porque bien. Sí, porque la máquina está totalmente tildada, así que entre los documentos, los 4 documentos, no sé si los pudieron leer todos, algunos son muy cortitos. La Constitución Mundial, con leer las primeras 3 o 4 páginas, está bien, porque ahí ya aparece el propósito y aparece también los principios, que es donde está relatado justamente el del deber para con Dios. Eh, bueno, todos estos documentos de una manera u otra, ¿sí? Abordan cómo vivir y acompañar la dimensión espiritual en los jóvenes, ¿sí? Eso es lo que va rescatándose como un hilo conductor en los 4 incluso. En la Constitución vemos o sentimos a partir del primero y segundo artículo eh, de la propia Constitución que la dimensión espiritual es parte esencial del desarrollo integral de la propuesta que nosotros llevamos adelante con el movimiento Scout. Y si vamos a el movimiento Scout y el desarrollo espiritual y a fe espiritual o religión, de alguna manera definen y profundizan un poco más el tema que plantea la Constitución y que plantea el movimiento Scout y el desarrollo espiritual. Mientras que en Christus Vivit sí el Papa hace muchísimo hincapié en el protagonismo juvenil, ¿sí? Y la pastoral desde la vida de Jesús. O sea, plantea Christus Vivit planteando tácitamente que Jesús también fue un joven y vivió como joven y caminó como joven, un poco para poder imitar con nuestros pibes, pibas, con los jóvenes que acompañamos. Un poco dentro de, de, de tratar de renovar esos conceptos de fe, espiritualidad y religión, tratamos de resolverlo de esta manera, como con fe, partiendo como algo de confianza, de fidelidad, ¿sí? Espiritualidad de vida interior, ¿sí? De búsqueda de la trascendencia, religión de unir lo humano con lo divino, ¿sí? Esa experiencia comunitaria que significa, en 3 palabras, fe desde fides, espiritualidad desde espíritus y religión desde religare, 3 palabras ligadas a la Iglesia Católica que de una manera u otra deben ser redefinidas. Acá simplemente son los conceptos, ¿sí? También el documento del movimiento Scout y el desarrollo espiritual reconoce también que hay espiritualidades que no son religiosas,
en algunos contextos que son más secularizados, bueno, que un poco plantea que también tenemos que atender esos espacios en donde hay espiritualidad, sí, pero no hay religión, no hay vida en comunidad, que es un poco lo que significa este tema de la religión. Para nosotros, para los que venimos trabajando en los últimos años juntos, planteamos que nuestra tarea dentro del movimiento Scout, más allá de ser un grupo homogéneo o no católico, ¿sí? Nuestro compromiso irrenunciable, por lo que dice la Constitución y los documentos que recién planteábamos, es el desarrollo espiritual. No podemos renegar, no podemos renunciar a tratar de desarrollar la espiritualidad de los pibes, de las pibas, de los jóvenes que nosotros acompañamos. Si lo hacemos bien, y esto es simplemente teniendo en cuenta que somos un movimiento que educa en valores, ¿sí? Bueno, la espiritualidad es un valor muy importante. Eh, es, si lo hacemos bien, si hacemos bien nuestra tarea, no solamente hacemos actividades por actividades en sí mismas, sino que tratamos de ver para qué nos sirvieron, ¿sí? Esas actividades, seguramente vamos a lograr que los pibes, pibas, ojalá dentro del grupo Scout o en algún momento de sus vidas, descubran la fe. Si hacemos bien esta tarea de la espiritualidad, van a descubrir la fe en algo, en alguien que no pueden, que es mucho más grande que cada uno de nosotros, que es un misterio, pero que lo reconozco como una autoridad importante, ¿no? Que el hacedor de todo, ¿no? Cuando descubro esa fe, ¿sí? De una manera u otra, como somos seres sociales, no podemos vivir sin otros, sin otras, buscaré otras personas que vivan la espiritualidad de la misma manera que yo, vivan, entiendan la fe de la misma manera que yo y encontraré mi comunidad de fe y ahí es donde completaré este triángulo entre espiritualidad, fe y religión. Por supuesto, los tiempos los maneja el gran jefe, los maneja Dios. Así que muchas veces puede ser que algún educador, educadora scout, nos pongamos impacientes por no ver resultados. Pero recuerden que tenemos un Dios rico de tiempo y que toda nuestra vida es un minuto o menos, una fracción de tiempo en, en su propia vida, con lo cual es imposible que coincidamos a veces en tiempo y en espacio. Ojalá que todo lo que hacemos podamos ver en algún momento retribuido de alguna forma al poder entenderlo, verlo, ¿no? Eh, en la Constitución Mundial aparece el propósito, que es contribuir al desarrollo físico, intelectual, emocional, social y espiritual de los jóvenes. ¿Sí? Y también aparece, como bien decíamos, los deberes para con Dios, como esa adhesión a principios espirituales, lealtad a la religión que los expresa y, bueno, la responsabilidad respecto de todo lo que eso contrae, ¿no? O sea que una triple dimensión en estos principios, ¿no? Dios, los demás y nosotros mismos. Eso es un poco lo que podemos ver en la Constitución Mundial, que después también lo llevamos al otro espacio. También en los documentos se empieza a vislumbrar el método Scout también como un camino espiritual, ¿por qué no? ¿Sí? Si recorremos eh, eh, las 8 características del método Scout, los 8 elementos, sí vamos a encontrar la promesa y la ley, es un compromiso personal con un camino, ¿sí? Un camino de desarrollo en todos esos aspectos, en que está incluido también el espiritual. Otro de los elementos, el aprender haciendo, ¿sí? Un desarrollo espiritual en primera persona, podríamos decir. O sea, voy aprendiendo mientras hago. Y para aprender mientras hago y ir tomando la fe, ahí estamos los educadores, las educadoras, para que esto ocurra. El sistema de equipos, ¿sí? Que me permite vivir el perdón, la amistad, la búsqueda espiritual compartida y un montón de cosas más, ¿sí? Que me permite el relacionarme con otros en un equipo, trabajando como equipo. El marco simbólico, ¿sí? Que sin dudas abre a la imaginación y a la trascendencia. Cualquier scout que vive con tantos símbolos desde tan chico tendría que ser mucho más sencillo para un scout entender el misterio de la Eucaristía que para otro niño o niña o incluso un adulto. Simplemente porque estamos imbuidos siempre en un marco simbólico que nos da un espíritu alrededor de lo que hacemos. La progresión personal, camino propio, ¿sí? También espiritual, ¿sí? Se incluye lo espiritual. La vida en la naturaleza,
¿sí? Como contacto con la creación, el cuidado de la casa común y el lugar donde podemos contemplar esa creación y contemplar a Dios Padre que es el que nos regala todo esto, ¿no? Y finalmente el involucramiento comunitario que nos permite descubrir a Dios en el otro, en la otra, en las necesidades de los demás, en el servicio, ¿sí? Así que el método Scout también, tranquilamente cada uno de sus elementos nos pueden acompañar en ese camino espiritual. Em, lo que nos plantea el Papa Francisco en Christus Vivit, hay un montón de cosas que plantea, ¿no? Pero como decía hace un rato, primero plantea a un Jesús joven, que crecía en sabiduría, en edad y en gracia, lo dice el Evangelio de Lucas, ¿sí? Mientras María guardaba todo en su corazón. La verdadera juventud, dice el Papa, es tener un corazón capaz de amar y no perder la esperanza, ¿sí? Dos elementos importantes, ¿no? El amor, la esperanza. Los proyectos pastorales que podemos planear, idear, soñar, que van a permitir acompañar, lanzar al encuentro y al servicio a nuestros propios jóvenes, ¿no? Y también, ¿por qué no? Esta encíclica, esta exhortación apostólica nos permite inspirarnos a nosotros como scout, ¿no? Ese protagonismo juvenil, esa misión, ese servicio, esa búsqueda de sentido, no es otra cosa que muchas de las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta educativa. ¿Sí? Así que Christus Vivit es ese Cristo vivo que seguro está y que nosotros debemos encontrar y anunciar. Si relacionamos un poco todos los cuatro documentos juntos, es bastante sencillo de verlo, ¿no? El tema de fe, espiritualidad y religión aterriza de una manera específica en los jóvenes, ¿sí? Christus Vivit nos da esa mirada bíblica, esa vocación pastoral de ser más jóvenes, de acompañar a nuestros jóvenes, y ese desarrollo espiritual que plantea el movimiento Scout en forma progresiva, en forma respetuosa de el resto de las personas que nosotros podemos ver, ¿no? Así que bueno, un poco nuestra convocatoria, nuestro llamado, ¿sí? Es a eso, ¿no? A ir a acompañar a nuestros jóvenes en ese camino y con no otra cosa que el método Scout, que es nuestra propuesta, nuestra forma educativa por excelencia. Si podemos hacer eso, seguramente vamos a tener éxito. Bueno, después voy a poner en el campus, voy a poner un link que los va a llevar a un Padlet, es un muro, que me gustaría que ahí, si pueden ingresar ahí, eh, escribir en ese muro, ¿sí? ¿Cómo ven ustedes a ese Cristo vivo? ¿Dónde ven ese Cristo vivo en el movimiento Scout o en tu propio camino como Scout, ¿no? Poder compartirlo en ese muro como para poder ir viéndolo entre todos. Si no logran ingresar, están invitados a hacerlo en el foro de discusión, que siempre está abierto, ¿sí? Y que pueden seguir trabajando. Bueno, consultas. A ver, alguno que por ahí tenga todavía alguna duda, consulta sobre el trabajo de campo. Algo les dije a algunos, no esperen a leer para participar del foro, ¿sí? Si bien está la lectura sugerida primero, después está el foro, después el trabajo de campo, no esperen a leer para participar del foro, porque el foro intenta que vos participes más de una vez. Al principio que participes con lo que vos sentís, con lo que vos tenés en la cabeza, en el corazón, y lo volqués en función de esas preguntas. Después de leer, probablemente cambie o fortalezca tus apreciaciones y puedas participar de vuelta. Y lo mismo participar cuando ven, leen, escuchan a algún otro compañero o compañera que dice algo interesante para ustedes, que por alguna razón les parece piola, también poder participar desde una respuesta a ese compañero o compañera, ¿no? Fortaleciendo lo que estaba relatando o tal vez incluso agregando, modificando. En fin, así es la idea del foro de discusión, que se arme un debatito en el cual podamos ir poniendo todo lo que tenemos encima. Y el trabajo de campo, alguno preguntaba que no estaba con una unidad o algo, bueno, tratar de conseguir alguna, y si no, aunque sea que te faciliten algún programa de un sábado de actividades, como para poder vos vislumbrar, sin vos decirle para qué lo querés, decirle que lo estás usando para un curso, que necesitan 3, 4 actividades scout de un sábado,
y bueno, ustedes ahí poder vislumbrarlo. También puede ser una actividad más grande, como algún campamento o alguna salida. En eso no hay problemas. Bueno, abierto a alguna consulta, duda respecto de los trabajos o también algún aporte en función de lo que venimos charlando, ¿no? Lo anunciamos el otro día, está ahí en la presentación en el campus, están todas las fechas. Era hoy 16, el 30 de septiembre, siempre son martes, el 14 de octubre, si mal no recuerdo, y el 4 de noviembre. Siempre a la misma hora, por el mismo canal, digamos. El movimiento Scout y de la Pastoral Católica de Uruguay estamos viviendo. Vos sabés que hace muy poquito, hace un par de semanas, sacamos esta ficha pastoral, que es la número 14, yo la pongo ahí, no sé si la ven, ¿Vemos? pero en Power, algo que vos hacías referencia al comienzo de la charla. Y bueno, esta ficha en algún momento a mí me gustaría podérsela hacer llegar bueno, a quien quiera, pero especialmente capaz a ustedes para que la tengan también como material, teniendo en cuenta de que ustedes tienen esta otra ficha pastoral que es de Javier Galdona y es la número 1. Exacto. Y vos decías también, ficha número 15, que es actividad de se te encargó a un teólogo para que pueda definirnos estas tres cosas que estábamos hablando ahora. ¿Qué es la fe? Buenísimo. Sí, sí. Siento. Sí, sí, que bueno. En algún momento les haré llegar esta fichita también, que me parece que puede ser útil Siempre. para compartir. Buenísimo, Duncan. Sí, sí, todos los materiales que uno siempre vaya teniendo, descubriendo, hay que tratar de compartirlos. Hay muchos que están perdidos en la historia, digamos. Algunos están en la web, pero no todos, no siempre. Y algunos hay que ir recuperándolos. Y entonces está buenísimo que se puedan ir compartiendo siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre sirve para recrear, no para copiar, porque cada realidad en cada lugar es distinta. Entonces, el juego que yo hago en mi grupo Scouts, probablemente en el grupo del otro barrio no sirva, tal cual está diseñado, ponele, para hacerlo. Entonces, pero sí me sirve como idea básica con los ajustes necesarios para poder implementarlo en ese grupo de pibes pibas que yo acompaño, que no es el mismo que acompañás vos, que acompaña a ella, que acompaña a aquel otro. Entonces está bueno siempre la posibilidad de contar con un montón de material para poder recrear. Eh, Siempre digo que somos todos copiadores, ¿sí? A veces sin darnos cuenta. ¿Sí? Muchas veces a mí me ha pasado de estar hablando, bueno, esto que estoy hablando con ustedes, de pronto irme, no sé, digo cualquiera, irme a Australia y encontrar otra persona que dice lo mismo, casi en la misma sintonía. Y vos decís, yo no leí nada de él y él no leyó nada mío. Entonces, ¿cómo miércoles? Bueno, es así, es así. Salvo los genios que son capaces de escribir escultismo para muchachos, el resto de los mortales, vamos sin querer copiando, ¿no? Y eso está bueno. Lo bueno es que al trabajar en esta región interamericana que es tan grande y tan rica, está buenísimo porque podemos aprovechar muchas de las cosas que hacemos, las experiencias de cada una, y eso está buenísimo porque abre el panorama a otras cosas y también a la solución de problemas. ¿Sí? Que muchas veces me pasan, no sé qué hacer, y de pronto a alguno le pasó lo mismo, a varios le pasó lo mismo, y me tiran tres, cuatro soluciones distintas, con lo cual probablemente ni siquiera use ninguna de esas cuatro, pero me van a permitir armar la mía. ¿No? Pero ya con más sustento de que esto ya pasó, ¿no? Así que muchas veces tenemos esa posibilidad también. ¿Alguna cosita más? Yo igual de todas maneras en el campus van a encontrar un documento de síntesis que vamos a colgar entre mañana y pasado. Y también, bueno, algunas de las cosas que hoy vimos y que no pudimos ver del todo por esta maldita máquina. El diablo está conspirando. Es mi problema porque vieron, no sé si se dieron cuenta que mi número de teléfono
está indicando algo preciso, ¿no? Porque mi número de teléfono es 4-666-44. O sea que estoy marcado por el demonio. Cada tanto me fijo acá en la nuca por las dudas. No sea cosa que tenga el número de teléfono acá porque se me va a armar el despiole. Eh, espero que no sea así. Así que bueno, eso va a estar todo en el campus como para que ustedes puedan seguir participando. Recuerden, mañana o pasado también, en principio mañana, según el cronograma que tenemos, vamos a abrir el segundo módulo, ¿sí? De todas maneras, recuerden que los que no entregaron los foros están abiertos hasta el último día del curso. Eso primero. O sea que puedo participar todas las veces que quiero en el foro. Y los trabajos siempre están abiertos. El que vence hoy, por ejemplo, sí que vencía hoy a las 12 de la noche, es lo que dice ahí en la pantalla, tiene siempre una semana más por sistema para poder subirlo, ¿sí? O sea que la semana que viene van a encontrar, todavía toda la semana que viene van a encontrar, desde mañana, van a encontrar el botoncito azul que me permita agregar la tarea. A partir, dentro de 7 días, ese botoncito desaparece, o sea que ya no lo podés subir más. Si ocurre alguna vez eso, ¿sí? Se comunican conmigo en privado o con Luis y nosotros entramos en el sistema, hacemos un poco de trampa y con unos pases mágicos le damos un par de días más a partir del momento que nos lo piden, como para que puedan subir la tarea, ¿sí? Em, en eso es más o menos lo que corresponde. Vamos a tener problemas para subir lamentablemente la clase, porque bueno, se me tildó, algo grabó, pero no grabó todo, pero bueno, va a estar complementado un poco con el documento de síntesis y los PowerPoint que íbamos a pasar, los vamos a poner en el campus como para que principalmente aquellos que no estuvieron puedan leer y a esas personas por privado les vamos a enviar una suerte de trabajo, se los adelanto, eso les comentaba el otro día, un trabajo muy simple, en realidad es como una suerte de recupero de lo que vos leíste o miraste, este, como para entender o para saber si entendiste lo que estuvimos charlando. Básicamente tiene que ver con eso. Serán un par de preguntas. Una, plantearte, che, cuáles son las ideas, las 3, 4 ideas más importantes que te quedaron de lo que viste y leíste. Y después, bueno, alguna consultita más y ya está, básicamente, o alguna duda también, ¿no? Como son las que hacemos también acá. Eh, ¿Alguna consultita más? Pregunta, porque ya nos quedan 3 minutos. No vamos a poder hacer la oración que tenía preparada, vuelvo a insistir, porque no puedo abrir la máquina. Pero después también les voy a poner. En realidad la idea era rezar con eh, el Salmo 22 o 23, según el escrito, el Señor es mi pastor, que un poco tiene que ver con eso, un poco la idea tiene que ver con esa, lo que queríamos dejar es que nada de lo que hacemos, ¿sí? Tiene valor si no estoy apoyado en el gran jefe que está siempre al lado mío, ¿no? Y que cuando me caigo un poco me lleva, ¿sí? Y bueno, creo que está resumido en ese salmo tan hermoso, en el cual me lleva por cada parte mala que a mí me pasa, está él ahí acompañándome. Así que un poco los invito a que luego de este encuentro, hoy a la noche, antes de dormir o algo, lo busquen al Salmo, ¿sí? Bueno, lo lean, ¿sí? Lo lean, lo recen, ¿sí? Que está buenísimo rezar con los salmos, está muy bueno, siempre va tomando la realidad del pueblo de Dios a lo largo de toda la historia, y eso está bueno, ¿no? Porque está escrito, yo siempre digo que es el libro más humano de todos, los otros están muy eh, eh, inspirados por Dios. En cambio, los salmos están inspirados por la experiencia del pueblo de Israel caminando por el desierto, ¿no? Y siempre, por supuesto, terminando en el Por eso siempre digo lo mismo, ¿no? Hay salmos en el cual el salmista recoge lo que van viviendo, penurias, que no comen, un montón de cosas, llegan en un momento perdonen la palabra, a putear a Dios, ¿sí? Porque no les está dando nada. Y después en el corazón del Salmo se calman
y dicen, pero bueno, al final me encontré con el maná en el desierto y con esto otro y con aquella cuestión que vos me habías prometido, que yo no había tenido paciencia, y en la última parte del Salmo termina alabando a Dios, ¿no? Son inspirados por Dios porque son la vida que lleva ese pueblo y que nosotros podemos tomar para nuestra propia vida hoy, ¿no? Para lo que nos va pasando, lo que vamos viviendo en este camino, en este peregrinar tras la esperanza, pero sabiendo que el reino está preparado para todos y todas y que simplemente exige mi compromiso y la esperanza, ¿no? Bueno, vamos a terminar entonces con una oración a María y teniendo en cuenta, por sobre todo también, a nuestros nuevos santos, ¿sí? A San Carlos y a San Pietrich, nunca me sale el nombre del todo, por sobre todo porque son jóvenes, ¿sí? Dos personas jóvenes, son ejemplo más cercano y más visible para los pibes y pibas que acompañamos. Yo no sé a lo que les pasa a ustedes, pero tengo a mis caminantes medio sacados con el tema de San Carlo Acutis. Es como que recién ahora, les venimos hablando hace 2 años, pero recién ahora, que ahora es santo, es como que ven la imagen de la madre, ven la imagen del hermano, entonces se quedan medio tocados porque están ahí, son visibles, viven en la misma época que nosotros. Y entonces eso está buenísimo para rescatar para los pibes y pibas que nos acompañan y que siempre tienen tanta cosa por alrededor que no les va bien, ¿no? Y está buenísimo, tanta cuestión mental que tenemos en esta época, bueno, es necesario poder acompañarlos fuertemente. Así que pidiéndole a San Carlos Acutis que nos acompañe en esta tarea, que acompañe a nuestros jóvenes a que tengan esperanza, ¿sí? A que sean peregrinos de esta esperanza, a que sean los tipos que llevan en sus mochilas todas cargadas estas propuestas de educación en varones que hace el movimiento Scout y que sirve para estar preparados para la vida y construir ese mundo mejor que tanto anhelamos, ¿no? Así que le vamos a rezar a nuestra Madre del Cielo, a Nuestra Señora de los Scouts, para que siempre está, sí, ahí, cuando por alguna razón Dios está un poco complicado con otras cosas, ella seguro que filtra el mensaje, así que pidámosle a ella que nos siga acompañando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de los Scouts, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas